La muerte de una persona siempre es un hecho lamentable, máxime cuando se trata de un joven a quien se le arrebató la vida de golpe. Hoy, en la hora de la verdad, nos acompaña Carmela Hernández, la abuela de Pedro, el adolescente que fue asesinado brutalmente a las afueras de la ciudad. Carmela está aquí para pedir su ayuda, ¿sí? De usted que nos escucha diariamente desde su casa, desde su trabajo, desde su auto. Carmela, bienvenida. Muchas gracias, señor Morales. Diga, Vicente, por Dios, ¿todavía estás dormido? Creí que ya casi llegabas. Es que me fui a cenar anoche con Alberto para discutir algo de la convención y pues terminamos más tarde de lo que había calculado. No le vayas a fallar otra vez a Luisito, ¿eh? Acuérdate que hoy es la final del torneo de fútbol. Claro que no, ya sé. Ahorita voy para allá. Oye, pero yo llego directamente al campo, ¿eh? Oye, tú ya te Luisito, ¿sí? Está bien, pero apúrate, por favor. Acuérdate que este partido es muy importante. Sí, ya lo sé. Siempre me dices lo mismo. Chao. Otra vez no va a ir, ¿verdad? Ay, no te preocupes, por favor, lo vamos a ver allí, ¿ok? ¿No me vas a dar los buenos días, mamá? Tengo que ir al partido de Luisito. No te estreses. Ay, si no da tiempo de hacerlo, ándale, ¿qué te cuesta? Lo hacemos rápido. Es que se me va a hacer tarde. ¿Me vas a dejar así? No me dejaste ni maquillarme, qué prisa. ¿No es que se está haciendo tardísimo? Voy a tocar todo el tráfico que entra a la ciudad. Ay, todo le encuentras un problema, ya te pareces a tu esposa. Adriana, no estoy para bromas, ¿eh? Relájate, mira, ¿por qué no tomamos la carretera vieja y libramos todo el tráfico? Y como está solitaria, podemos detenernos y ver el paisaje. Ya no empieces, vámonos, por favor, vamos, porque se me hace tarde. Pues tú te la pierdes. Ya cámbiate, Luisito, que vamos a llegar tarde. Ay, mami, ganas tengo de ir al partido. ¿Pero por qué? Si tu equipo es el favorito. Es que se me hace que mi papá no va a llegar. Ya verás que sí. Además, es el encargado de entregarle la copa al equipo ganador. ¿Ya quedó con tu entrenador? Pues por eso, ma. No quiero que me haga quedar mal con mis amigos. Anda, ya deja de decir tonterías y cámbiate.
No sé por qué estás tan tenso, amor. Es un juego infantil, no la final del mundial. Es el partido de mi hijo y para mí eso es más importante que cualquier final del campeonato. Lo que pasa es que tu familia siempre está antes que yo. Ay, ya, no empieces con eso, por favor. Claro, yo tengo que mantenerme callada, ¿no? Porque eso es lo que hacemos las amantes. Escuchar todas las malditas quejas sin emitir ninguna opinión. ¿Sabes qué es que yo no cuento en esta relación? Ay, Adriana, ya cállate. Vicente Morales, el locutor estrella al que todos los radioescuchas admiran, impone las condiciones y yo, que soy la mujer que más lo ama en el mundo, tiene que aceptar vivir en el anonimato. No es momento para dramas, en serio. Ay, quita eso. ¡Ay, a ti nunca se te da gusto! Bueno, a ti con lo único que se te da gusto es con esto. ¿Qué te pasa, Adriana? Adriana, no me distraigas, que no ves que vengo manejando. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muerto. No, aún respira. Pues qué esperas, tenemos que llevarlo a un hospital. ¿Estás loca? Vamos a meter un problema tremendo. Y si lo dejamos de aquí se va a morir. Ni modo, vámonos. Alguien puede vernos, vámonos. Alberto, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Susana, perdón que llegue sin avisar, pero me urge localizar a Vicente, porque tuvimos que adelantar la entrevista con el secretario de Gobernación. No me contesta su celular. ¿Que no estaba contigo en la convención? Sí, claro, pero tuve que regresar antes. No hubo ninguna convención, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero como te comenté, tuve que regresarme antes. ¿Y de qué fue? ¿Perdón? ¿Que de qué fue la convención a la que fueron? Bueno, tú sabes, procesos de producción, gestión de patrocinios, en fin. Mira... Alberto, que no mientas, que tú no sabes mentir. Tienes que calmarte, estás muy histérica. ¡Lo matamos, Vicente! Matamos a ese niño y lo dejamos ahí en medio de la carretera. No lo matamos, pero no podemos hacer nada por él. Hay que llamar a una ambulancia. Tal vez todavía puedan hacer algo para salvarlo. A ver, cálmate. ¿Ves algún teléfono público por aquí? ¿O quieres hacerlo desde tu celular para que todos sepan que fuimos nosotros? Entiéndeme. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir. No lo matamos, fue un accidente. No podíamos hacer nada para ayudarlo. Si alguien nos hubiera visto, estaríamos acabados. Esto destruiría nuestra vida. ¿Qué es lo que te preocupa aquí? ¿Te preocupa que Susana se entere de que estabas conmigo? ¿O que se entere la gente de que el gran locutor que ayuda a todo el mundo mató a un niño y lo dejó ahí en medio de la carretera para que se muriera? ¿No te das cuenta del problema legal que nos meteríamos? Nos pueden meter a la cárcel. Además, nos costaría una fortuna salir del juicio. Y sí, me preocupa mi carrera, estaría acabado.
La prensa puede comerme vivo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, te llevas el coche al primer pueblo que encuentres. Que te lo laven y después te llevas el coche a un taller a otro pueblo. A ver cómo lo hago yo para regresarme a la casa. ¿Y por qué no lo haces tú? Es tu coche. Porque me van a reconocer, Adriana. Además, es la única forma que tenemos que salir de esto. No puedo. Tengo miedo. Yo también, pero si eso es lo que yo te digo, no nos va a pasar nada, te lo aseguro. Vámonos. Ya vete a dormir, Luisito. No quiero. Todavía no tengo sueño. Tienes que descansar, debes de estar agotado por el juego. Vaya, hasta que por fin llegas. Campeón, ¿cómo estás? Hice todo lo posible por tratar de llegar a ver tu partido, pero el coche se me descompuso en la carretera. ¿Qué pasó? Ay, no sé, se calentó. Yo creo que se desvieló. Tuve que dejarlo en un taller ahí en medio de la nada. ¿Y por qué no llamaste a una grúa para que te lo trajeran a la ciudad? Ay, mujer, pues por la misma razón que no te llamé en todo el día. Me quedé sin pila en el celular. Luisito, despídete de tu papá y vete a dormir. Luisito, discúlpame. Traté de llegar a tu partido para verte ganar. Porque ganaste, ¿verdad? Sí, 5-1. Eso es, campeón, así se hace. Estoy orgulloso de ti. Te juro que no me vuelvo a perder ninguno de tus juegos. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Bueno, ¿y cómo lo hiciste para dejar el coche en el taller? Unas personas que estaban pasando por ahí me echaron la mano para llevarlo a un pueblo. Ya el mecánico se encargó de todo. Es increíble que tengas tiempo para todo el mundo menos para tu propio hijo. Ya vas a empezar. Comprende, me estoy viendo muy pesado, muy tenso. Tienes razón, tienes que descansar, debes de estar agotado. Parece que te pasó un tráiler por encima. Adriana. Vicente, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, aquí está el guión del programa. ¿Sabes si ya llegó Adriana? No, no la he visto, de la entrevista. Adriana. Buenos días. ¿Dónde estabas? Vicente, Ya voy. Es que necesito preguntarle a Adriana algo sobre el reportaje de mañana. te la mando en el primer bloque para corte comercial. ¿Sí? Vamos. Adriana. Oye, te dije que tenías que estar tranquila, ¿te acuerdas? ¿Por qué no me llamaste? Me tenías preocupado. ¿Querías que te llamara mientras dormías junto a tu esposa? Llegué casi de madrugada, Vicente. Fue una odisea regresarme después de dejar el auto. Y para colmo se me acabó la pila del celular. Bueno, ¿y cuándo va a estar listo el coche? No sé. Hay que llamar para ver si consiguieron las refacciones, Tom. Quiero esto. Para que llames y averigües. Ay, no seas tonta, Adriana. Si llamo me van a reconocer la voz. Todo mundo conoce la voz de Vicente Morales. Pues entonces le dices a tu esposa que ella llame porque yo no pienso hacer nada más. A ver, déjate de blanquitos, ¿eh? Tú estás tan involucrada en esto como yo. No. De hecho, fue tu culpa que pasó lo que pasó. No. Vicente, me acaba de avisar mi secretaria que te busca alguien de la policía. ¿Qué? ¿Para qué o qué? No sé, pero me dicen que te está esperando en el estudio. Vamos. Sí, ahorita voy. Espérate, ¿qué vamos a hacer? Tú, tranquila. Vicente, te presento a la detective María Gutiérrez. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, detective.
Dígame en qué puedo servirle. Mire, se trata de algo que sucedió ayer en una carretera abandonada muy cerca del área de la montaña. No me diga que otro derrumbe por la lluvia. Ojalá. Un niño de 14 años fue brutalmente atropellado y dejado a su suerte mientras se desangraba hasta morir. Nos reportan que se liberó el tráfico en la zona norte de la ciudad. El autobús que se volcó hace unas horas ya fue retirado de la zona y todo volvió a la normalidad. Así que si usted transita por el lugar ya sabe que puede hacerlo sin mayor complicación. Y bueno, ahora vamos a una llamada de nuestro público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en vivo en tu programa La Hora de la Verdad. ¿Cuál es tu nombre y en qué puedo ayudarte? Buenas tardes, habla la señora Navarro. Llamo para agradecerle que ya se regularizó el suministro de agua en mi colonia. Señora Navarro, me da mucho gusto que su problema se haya resuelto. Me tardé un poco porque tuve que hacer muchas gestiones, pero ya ve que yo sí cumplo lo que prometo. Es usted un santo, Vicente. No sé qué haríamos sin usted en este país. Siempre encuentra la solución a todos nuestros problemas. Señora hermosa, no es para tanto. Yo solamente hago todo lo que está a mi alcance para poder ayudarlos. Ya sabe que yo estoy para servirle. Gracias por llamar. Muchas gracias. Y bueno, amigos, se terminó el tiempo por hoy, pero si usted tiene algún conflicto, no duden en llamarme que yo sabré encontrar la mejor solución a su problema. Le recuerdo los teléfonos del programa 5295-2094 y 5295-2091. Mi nombre es Vicente Morales y los espero el día de mañana en su programa La Hora de la Verdad. Fue un placer acompañarlos. Hasta pronto. Diga. ¿Es el señor Vicente Morales? Sí, él habla, pero el programa ya se terminó. ¿Puede llamar mañana, por favor? Es que no sé si debe esperar. Mire, ayer vi una pareja en actitud muy sospechosa en una carretera solitaria. Quería reportarlo. No sé si debo hablar con la policía. Mire, francamente no creo que tenga nada que preocuparse. Digo, es muy normal encontrarse de pronto parejitas misteriosas en lugares solitarios, ¿no cree? Y le aconsejo algo. No llame a la policía para molestarla con cosas que no tienen la menor importancia. Pero bueno, le agradezco que haya llamado. Hasta pronto. Ay, detective, discúlpeme que le he dicho esperar hasta que termine el programa, pero ya sé cómo es esto de grabar y... No se preocupe, yo entiendo. Espero que la señorita que vino hace rato esté mejor. ¿Adriana? Sí, no, ya desde que la llevé a su oficina estaba más calmada. Es que ya sabe cómo es esto de la presión de grabar en vivo, pone los nervios de punta a cualquiera. Y bueno, si le sumamos que en la familia de Adriana hay una serie de enfermedades, pues es comprensible de que esté sensible. Claro. Un caso como lo que le pasó a este niño, pues afecta a cualquiera. Y bueno, excepto al monstruo que lo atropelló. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Mire, tenemos algunas evidencias respecto al incidente. ¿Qué tipo de evidencias? Las marcas que dejó el coche al momento de frenar, una huella de zapato masculino en un charco de sangre. En fin, pruebas que tendremos que estudiar mucho y que no nos conducirán rápido al asesino. Necesitamos pruebas más contundentes. Quizá haya algún testigo. ¿Y yo para qué le puedo servir? Necesitamos su ayuda para que por medio de su programa podamos hacer un llamado a la comunidad de la zona. Tal vez alguien haya visto algo que nos pueda ayudar a resolver el caso. Vino usted al lugar indicado, detective. Yo como productor de La Hora de la Verdad me comprometo a que se le dé un espacio para ayudarla a resolver este caso tan indignante. Muchas gracias. Necesitamos resolver este caso lo antes posible. La abuela del niño está destrozada. Era lo único que tenía en la vida. Acompáñeme, por favor. Sí. ¡Vicente! Espérame, no. Espera. ¿Qué haces aquí, Adriana? Pensé que ya te habías ido a descansar a tu casa. ¿En verdad crees que puedo descansar? Me da pánico estar sola. No puedo dejar de pensar en ese niño,
en su mirada, Vicente, clavada en mí, pidiéndome que yo lo ayude. Deja de pensar en eso, te haces daño tú sola. ¿Qué quería esa mujer? La policía. Sospechan de nosotros, ¿verdad? A ver, ¿por qué habría de relacionarnos con lo que pasó? ¿Por qué? Lo vi en su mirada. Pero además, ese niño está atrás de mí. Me persigue. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Adriana, cálmate, por favor, estás muy nerviosa, cálmate, estás muy nerviosa. Tenemos que aceptarlo y seguir con nuestras vidas. No podemos flaquear. En cuanto a la policía, pues, ¿qué querías que pensara si te portaste como una loca ahí tirando el café? Saben que fuimos nosotros. No, mira, lo que la policía quería es nada más que mencionar en el programa lo que pasó, para ver si algún radioescucha, no sé, sabe algún dato que le ayude a resolver el problema. Eso es todo. Les dijiste que no, ¿verdad? Alberto les ofreció un programa diario. Él piensa que haciendo esa clase de servicio social, pues no sé, se incrementa el rating. No puedes, inventa algo. Inventa. Mira, voy a hablar con Alberto para que te dé unos días de permiso y a ver cómo le hago para conseguir un justificante médico o algo. No, por favor, Vicente, te lo ruego. No quiero estar sola, no puedo estar sola. No me busques por unos días. No nos pueden ver juntos. Un adolescente fue atropellado en medio de una carretera solitaria y abandonado hasta que se desangrara. Su abuela pide justicia y tú puedes ayudarla. Si viste algo sospechoso o algo que pueda ayudar a las autoridades para dar con la identidad de este asesino, no te quedes callado. Cualquier dato puede ser útil. Pues mire, yo iba caminando por ahí y de repente vi un coche parado. Y pues apenas lo alcanzaba a ver. ¿Era un coche, señor? Era un coche, sí. Ok. Era un coche. Y después ya nomás vi al niño ahí tirado. Ya no veía el coche. ¿Vio cuántas personas eran? Me parece que fueron 2. 2, ok. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, señorita. ¡Wow! ¡Gracias, mamá! Ay, ¿te gustó? ¡Luis! ¡Deja inmediatamente esa bicicleta! ¿Pero por qué le avisas al niño? ¿Qué ha hecho? Hijo, perdóname, Luisito, es que me pone nervioso verte cerca de esa bicicleta. Estás tan pequeñito que no quiero que te pase nada. Perdóname, hijo. Eres un animal. Desde que les comentamos acerca de la muerte de Pedro Martínez, el adolescente atropellado en la carretera, hemos recibido muchísimas llamadas para darle apoyo a su abuela. Desgraciadamente, muchas personas han dado pistas falsas que solo han confundido a la policía. Mira, mamá, es el coche de mi papá. No, Luisito, te confundiste. Sí, es el coche de mi papá. ¡Dale, Luisito! Vicente, ánimo. Mira, son buenas noticias. Quiero mostrarte las gráficas de audiencia de los últimos días. Gracias a la cobertura que hiciste de la muerte de ese niño, el rating ha aumentado mucho. Estamos 6 puntos por encima de la competencia. Qué bueno, Alberto. Felicidades. Felicidades a ti. Estoy seguro que pronto vamos a agarrar a ese borracho infeliz para que cumpla con su crimen. ¿Por qué dices que estaba borracho? ¿Cómo lo sabes? Bueno, todos sabemos que esa carretera la usa gente que quiere evadir a la policía. Era fin de semana y seguro venían de alguna fiesta. Además, se necesita estar borracho para no haber visto al niño en la bicicleta. Pues a mí me parece una afirmación con poco sustento. No deberías de juzgarlo así, ¿eh? Bueno, si no es un borracho o un drogadicto, de seguro es un psicópata asesino. Bueno, ¿y si fue un accidente?
Vicente, ¿cómo te pones a defender a una persona sin escrúpulos? Te recuerdo que no llamó a una ambulancia. Dejó que el niño se desangrara hasta morir. Y ni siquiera se le ocurrió hacer una llamada anónima. Bueno, yo nada más te digo que es muy difícil ponernos en el lugar de los demás. Bueno, sea como sea, gracias a este monstruo, tal vez nos den un premio al fomento a la labor social. ¿Te imaginas? Tal vez podríamos internacionalizarnos. ¿Quién es? Buenas tardes, detective. ¿Cómo está? Buenas tardes. Espero que no les moleste que haya llegado acompañada. La señora es Carmela Hernández, abuela de Pedro, el niño que fue atropellado. Señor Morales. Mucho gusto. Es un gusto conocerlo. No tengo palabras para agradecerle lo que está haciendo por mi nieto. La señora es el único pariente que el niño tenía en la vida. De hecho, él le ayudaba a sostenerse económicamente. Toda la familia murió cuando hubo un derrumbe en el pueblo. Se nos vino la montaña encima. Pedrito tenía solamente 2 años. Y yo me puse a trabajar de lo que pude. Desde que estoy ciega, él se iba a trabajar para mantenerme. Señora Carmela, mi nombre es Alberto Ruiz. Soy productor de La Hora de la Verdad y le aseguro que vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se haga justicia. Muchas gracias, señor Morales. Es usted un ángel, un verdadero ángel. Detective. Detective. A ver, Luisito. A ver, ¿qué es un adjetivo calificativo? Es una palabra que describe una persona. Acuérdate que sirve también para decir cómo es una cosa o un lugar. A ver, dame un ejemplo. ¡Salvado por la campana! Señora, la busca la policía. Soy la detective María Gutiérrez, la encargada de investigar la muerte del niño Pedro Martínez. Ah, sí, mi marido me ha hablado de usted. Siéntese, por favor. Él nos ha ayudado muchísimo. Sí, lo sé. A él siempre le gusta ayudar a la gente para poder resolver sus problemas. Necesito hablar con su esposo. Tengo información muy importante. Pasé a buscarlo a la estación, pero no lo encontré. Pues aún no regresa. Creo que tenía una junta fuera de la empresa, pero supongo que regresará más tarde. Si quiere, dígame de qué se trata, que yo le doy el mensaje. Ya tenemos identificado el coche que atropelló al niño. Es un Fusion verde. ¿Estás segura? Los peritos identificaron las huellas de las llantas y un testigo nos confirmó el color del automóvil. Además, identificamos que en el coche viajaba una pareja. ¿Esa señora fue la que se robó nuestro coche, mamá? No, Luisito, la señorita se refiere a otro coche. ¿Cómo? Ah, es que como había pasado tanto tiempo en el taller y después lo tenía la señora esa, yo pensé que se lo había robado y no me querían decir. ¿De qué estás hablando? No, no haga caso. Es que el coche se nos descompuso la semana pasada y el mecánico todavía no lo entrega. Claro, debe ser muy incómodo para usted. Sí, sí, sí lo es, sí. Luisito, ¿por qué no te vas a la recámara a jugar un ratito? Al ratito terminamos con la tarea. ¿Cómo sabe que en el coche viajaba una pareja? Hemos encontrado huellas de hombre y mujer en el accidente y rastros de ADN que serán fundamentales para el desarrollo de la investigación. Señora, ¿se siente bien? Sí, sí, es que me he dado cuenta de que he sido una grosera y ni siquiera le he ofrecido un vaso de agua. No, no se preocupe, yo ya me voy. Más tarde pasaré cerca de la estación de radio y aprovecharé para buscar nuevamente a su esposo. Le agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches.
Vicente. Adriana, ¿qué haces aquí? Te traje tu coche. Lo iba a dejar enfrente de mi casa, ¿o sí? ¿Lo dejaste aquí afuera? No, ¿crees que soy tonta? No, lo dejé en un estacionamiento a 6 cuadras. ¿Crees que iba a dejar que todo el mundo me viera manejando tu coche? Bueno, ¿lo revisaste bien? ¿Que no se le notara nada? Ay, no sé, no me fijé. Ya me harté de estar viendo lo que te corresponde a ti. Encima de que voy por tu maldito coche todavía te pones exigente. Bueno, ya, cálmate, sí, cálmate. No puedo estar tranquila ni un minuto, ni uno. Estoy tomando antidepresivos, pero no me sirven para nada. Vicente, la detective necesita hablar contigo. Susana, ¿qué haces despierta? Como no me avisabas, estaba preocupada. Me volví a quedar sin batería. Tuve que ir a recoger el coche porque el mecánico no pudo traérmelo. Y de regreso me tocó todo el tráfico que entra a la ciudad. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Eso mismo digo yo, ¿qué pasa? Casi ni me hablas, hace días que estás muy raro y ahora encima vas y me mientes. ¿De qué hablas, mujer? Para empezar, no hubo ninguna convención. Y esa mujer, esa tal Adriana, hoy la vi manejando con tu coche. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te vas a quedar callado? ¿Pero no era que te habías quedado sin batería en el móvil? Es esa mujer, es ella, ¿verdad? No contestes la llamada. Es la detective Gutiérrez. No contestes la llamada. Lo que tú y yo estamos hablando es mucho más importante que eso. Tu familia está por encima de todo. Vicente, ¿dónde vas? Es una emergencia. Te juro que es una emergencia. Vuelvo cuando pueda. ¡Vicente! ¡Carajo! Detective, ¿cómo está Adriana? Estable. Le dieron un calmante e iba a dormir un rato. Por suerte, el portero la vio por la ventana tratando de ahorcarse y tiró la puerta. Perdone que no le haya llamado, pero después de lo de esta tarde... No se preocupe, hizo bien. Lo veo en el hospital. Me gustaría hablar con usted y con ella cuando despierte. Sí, claro, pero ¿para qué? Un intento de suicidio es un delito. Necesito saber si tiene algo que ver con su relación. No, claro que no. Adriana últimamente ha tenido problemas de depresión. Estoy seguro que es por el trabajo, por el estrés. Por eso le dieron un justificante de incapacidad. De cualquier forma, me gustaría comentarle lo que ya no pude decirle en la tarde. Tenemos pruebas que nos colocan cada vez más cerca de los asesinos de Pedro. ¿Asesinos? Sí. Sabemos que se trata de un hombre y una mujer. Y además tenemos la forma de averiguar la identidad de uno de ellos. Ok, entiendo. Estamos en contacto. Alberto, ¿está por ahí Vicente? No está, pero no te preocupes. Ha de estar en el hospital. Hubo una emergencia con uno de sus colaboradores. ¿En el hospital? No mientas, Alberto, sí que está con esa mujer, con Adriana. Bueno, sí, precisamente Adriana trató de suicidarse. Si Vicente está con ella es por una cuestión de compañerismo. Ya no importa, Alberto. Gracias. Susana, ¿dónde vas? Susana, ¿dónde vas? Nos vamos, Vicente, así de simple. No me puedes hacer esto. Es una emergencia. Mira, en cuanto Alberto me llamó... Déjalo ahora, déjalo ya. Susi, por favor, no me puedes dejar ahorita. Veo que su coche ya salió del taller y veo que no se lo arreglaron muy bien. Detective, disculpe que no la pueda tener en este momento, pero estoy arreglando un problema familiar. Por favor, le pido que se vaya. Creí que su coche se había descompuesto, pero más bien parece que tuvo un choque. No quiero ser grosero con usted, pero de verdad es muy importante para mí arreglar este asunto. Ajá. Yo creo que está a punto de tener otro tipo de problemas mucho más graves, señor Morales. ¿A qué se refiere? No me había dicho que su coche es idéntico al que atropelló al niño en la carretera.
Creo que sería buena idea revisar también sus zapatos. Tenemos que hablar. Será mejor que vayamos dentro. Buenos días, Susana. Dime en qué puedo servirte. Ya le dije, detective. Mi coche se descompuso. Jamás pensé que se le ocurriría relacionarlo con ese accidente. Ujú. ¿En qué taller estaba? No me acuerdo, me llevó ahí la grúa del seguro. ¿Dónde estuvo el día del accidente, señor Morales? Había ido a una convención con Adriana y, bueno, aproveché para pasar la noche con ella en un hotel. Ya sabe, una travesurilla. No, yo no sé de esas cosas. Pero creo que su travesurilla le costó demasiado caro, ¿no lo cree? Su amiga estuvo al borde de la muerte anoche. ¿Y eso qué? La decisión de Adriana no tiene nada que ver con la muerte de ese niño. ¿Está seguro? Mire, detective, si acepté responder sus preguntas, es para que se dé cuenta que yo soy una persona que no tiene nada que ocultar. Si me cree culpable, deténgame. Pero le advierto que su error le va a costar muy caro. Yo soy una figura pública. A mí me quiere mucho la gente y van a presionar para que se haga justicia. Me parece muy bien. Ya veremos de quién es el error. Mío no, por supuesto. Mire, yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para ayudarla a resolver este caso. Me parece muy injusto que ahora usted pretenda acusarme sin tener por menos pruebas contundentes. Señor Morales, hay cosas que me hacen sospechar de usted. A ver, ¿por qué no quiere mostrarme sus zapatos? Cuando tenga una orden de cateo, con todo gusto los voy a mostrar. Ya me cansé de que usted me trate como el culpable que hizo algo con este niño. Mi único pecado fue escaparme una noche con Adriana y tratar de evitar que mi esposo se enterara. Calma, Susana. Debemos tener paciencia. Todo se tiene que resolver. Bueno, ¿y por qué intentó suicidarse esa mujer? No sé, depresión tal vez. Tiene muchos problemas. Ya me imagino. Tal vez solamente quiso llamar la atención. Bueno, ¿y entonces por qué pidió ausentarse del trabajo por problemas de salud? Pues, no sé, estaba rara desde hace días y ha estado muy alterada de los nervios. A lo mejor tiene remordimientos. ¿De qué habla Susana? Alberto, yo creo que mi marido y esa mujer tenían algo que ver con la muerte del muchachito ese de la carretera. No. Vicente sería incapaz de algo así. Bueno, ¿y si fue un accidente? No, eso es imposible. Vicente jamás hubiera dejado al niño abandonado a su suerte. Pues Dios quiera que tengas razón, porque de lo contrario no permitiría que volviese a ver a Luisito. Espero que comprenda que necesito verificar la información que me está dando. Lo de la convención, el hotel, el taller... Y si me está mintiendo... No me amenace, detective. No lo hago. Solo le informo que un compañero mío está en estos momentos con la señorita Adriana interrogándola. Y cualquier inconsistencia en sus declaraciones será suficiente para solicitar una orden de cateo. No puede darle crédito a lo que diga una loca. Y menos involucrarme en algo que yo no hice. Ok. Probablemente la mente de la señorita Adriana no esté en estos momentos muy clara. Pero lo que no tiene falla es una prueba de ADN que se está realizando en unas pruebas encontradas en el área donde se detuvo el coche que mató a Pedro. ¿De qué habla? Una de las personas involucradas en el homicidio vomitó. Quizá por la impresión de lo ocurrido. Y el ADN de las pruebas encontradas se está cotejando con el de la señorita Adriana. Me parece que usted está tratando de intimidarme, detective. Voy a llamar a mi abogado. ¿Para qué necesita un abogado, señor Morales? ¿Qué pasó, Pérez? Entiendo. Gracias, Pérez.
Proceda con la orden de cateo. Fue un accidente, se lo suplico. Yo no tuve la culpa, ella fue la que me interrumpió, yo no podía ver en el camino. Fue la culpa de ella. Discúlpeme, por favor, discúlpeme, detective, por favor, no me haga esto. No me haga esto, por favor. Esta empresa se deslinda de los hechos cometidos en días pasados por 2 de sus empleados, Adriana Prieto y Vicente Morales, quien fuera titular de este programa. Ambos fueron acusados del homicidio de Pedro Martínez, el joven de 14 años que atropellaron y dejaron morir en una carretera abandonada. Aclaramos que de ninguna manera se intentó desviar las investigaciones ni proteger a los culpables, pues el apoyo que la empresa brindó para que este caso fuera resuelto fue sincero, desconociendo que el mencionado locutor había tenido participación directa en este lamentable suceso.